desencadenado y han cortado la comunicación por unos instantes. Entonces, inicialmente, un saludo muy cordial, afectuoso a este nuevo proyecto académico en el que ustedes están transitando en su diplomado en contrataciones estatales. Sean todos ustedes muy bienvenidos y espero poderles ser de utilidad de aquí en las 2 semanas que tenemos de compartir nuestras clases. Mi nombre es Wilson Villarruel Montaño, me han visto hace un momento, he corregido el nombre con el que aparecía con el nombre de mi correo electrónico, pero ahora ya tienen ustedes los datos. En esta ocasión, en este primer encuentro que nosotros vamos a tener y que se ha de prolongar hasta las 9 de la noche, vamos a revisar inicialmente, ese es el orden del día, el programa que tenemos. Les voy a hacer referencia a continuación a una biblioteca virtual que puede serles de gran utilidad, especialmente si desean profundizar en el área jurídica. Este es un diplomato con connotaciones eminentemente jurídicas y, lógicamente, yo trato de acomodar esa perspectiva que naturalmente tiene un programa de posgrado como el que hoy estamos desarrollando en su módulo quinto, con las expectativas que no siempre vienen de parte de abogados, sino también de profesionales que llegan de otras áreas. Entonces, en ese sentido, no teman ustedes que la asignatura o módulo no venga a tener la suficiente apertura como para dar cabida a quienes están formados en otras disciplinas. Haremos, por supuesto, todo el esfuerzo posible para poner en términos sencillos, hasta donde podamos hacerlo, sobre las categorías jurídicas que, insisto y les reitero, necesariamente tenemos que hacer alguna referencia. Entonces, en ese orden de cosas, veo que los participantes, descontándome a mí, por supuesto, suman 18, porque conmigo serían 19. Entonces, en unos instantes más voy a proceder a tomar lista. Esto simplemente a efectos de acreditación de su asistencia a este módulo y no con el propósito de constreñirles a que siempre hay circunstancias que a veces no impiden que uno pueda estar oportunamente en la cita, pero al menos en momentos posteriores así tendría que hacerse. Esta constancia es de carácter administrativo, de control interno de la fundación, porque, y eso en la tercera y última parte, o en el tránsito de la primera a la segunda parte, haremos referencia a cómo se ha de hacer la valoración en el momento evaluativo que corresponde a este diplomado. Entonces, con estos antecedentes, damos por inaugurado este módulo 5. Lo que yo suelo hacer en esta ocasión o en estas circunstancias es hacer la presentación, como les había anticipado hace un momento. Me dicen que hay problemas de audio. A ver, ¿se me escucha bien? Por favor, les rogaría que puedan confirmarme. Sí, se escucha bien, licenciado. Se lo escucha bien, licenciado. Ya, bueno. Entonces, lo que suelo hacer, les decía, es abrir el programa para que con ustedes de la mano hagamos una rápida revisión, un paseo en lo que es la plataforma conceptual, por supuesto de manera muy general, para saber cuáles son los temas que se van a abordar con ustedes. Entonces, si me permiten, voy a abrir el programa para que podamos ver. Ojo que esta clase está siendo grabada, como ustedes pueden advertir, y por supuesto también que pueden acceder a esta clase en el link correspondiente cuando ingresen ustedes a la plataforma virtual que se tiene en la fundación.
Voy a abrir entonces el programa para que podamos ver dónde estaba. Aquí estamos. Entrecortado, dice. Les ruego siempre me hagan saber si el sonido tiene alguna dificultad. Justamente ahora estamos en una tormenta en la zona sur, entonces es posible que se presenten algunas dificultades de orden técnico. Bien, entonces voy a pasar a compartir con ustedes la pantalla. ¿Se ve el programa? Sí, doctor. Sí. Este programa, que está también en el material que a ustedes se los suministra a través de su plataforma, y les rogaría que para mañana no tenemos clases en línea, mañana lo que ustedes van a hacer es revisar esta clase y algunos aspectos que hacen a la plataforma conceptual antedicha. Entonces, yo les voy a hacer recuerdo oportunamente en el transcurso de hoy hasta las 9 de la noche sobre este programa y además el trabajo que quisiera que ustedes realicen este fin de semana, que es un trabajo mínimo, simplemente es para tener la constancia de la participación de ustedes, porque me es muy difícil evaluar la participación cuando solamente tengo nombres en un recuadro en color oscuro y no sé exactamente quién está detrás de aquel avatar. Entonces, eso ha de ser lo que este fin de semana se va a hacer. Y a finales del módulo deben ustedes presentar, ¿no?, un relatorio o un mapa conceptual de todo lo que se ha venido avanzando, tanto en las clases online como en los días en los que hay algún video que se les va a señalar oportunamente. Bien, miren ustedes que el módulo 5, contratos y recursos administrativos, este es un programa que lo he elaborado yo. Siempre tienen que pedir a su docente el programa correspondiente y además debe seguir y contemplar los datos del docente. Los datos del docente son aquellos que interesan al diplomante, al que está participando en un curso de formación de posgraduados. No le interesa saber que su docente ha sido exministro o ha hecho muchos negocios o si es un abogado le ha ganado a no sé quién. ¿Qué ha pasado? ¿Alguien ha sufrido alguna tragedia? A ver, les ruego por favor que tengan la previsión de cerrar sus micrófonos para evitar la interferencia de ruidos molestos, que no sean los que yo vaya a ocasionar. Ustedes no pueden ocasionarles, yo sí puedo hacerlo. Entonces, les rogaría que tengan esa previsión. Bueno, entonces, todo programa de posgraduado siempre tiene que llevar una foto actualizada. Aquí la que yo les he puesto a consideración no es una actualizada, es una foto favorable a mí. Entonces es por eso que la he puesto, pero debiera ser una fotografía actualizada y con los datos que hacen justamente a la trayectoria académica del docente. Bueno, pues ahí tienen ustedes señalado ese detalle, inclusive de la docencia que yo ejerzo como abogado que soy, y la parte más importante de mi trayectoria profesional en lo que toca al interés académico que eventualmente ustedes puedan albergar. Bien, este es un programa analítico. Como tal, como programa analítico que es, detalla todos los puntos que debieran
tomarse o tenerse presentes a tiempo de la exposición de los temas. No siempre ha de haber un seguimiento puntual de cada uno de los temas que aquí se señalan, porque un curso de posgraduados no tiene el carácter, digamos, de desarrollo intensivo en cada uno de los puntos, como en el pregrado, ¿no? Las clases presenciales en un programa de posgraduados tienen simplemente un carácter referencial, ¿no? Entonces, y esto es justamente en homenaje a que quienes participan en ese programa de posgraduados, ¿no?, van a recibir una información general, porque el resto ha de ser parte del aporte que ellos mismos hagan a su propia formación en la investigación, en la revisión del material bibliográfico que se pueda suministrar. Fíjense ustedes que el programa analítico tiene una primera parte, una segunda parte y una tercera y última parte. En las dos primeras, esto es, en la plataforma conceptual de la función administrativa y la contratación estatal, vamos a hacer referencia a que las contrataciones estatales son una faceta, una manera de mostrarse de lo que es la función administrativa. El Estado, cuando está conformado dentro de la institucionalidad que ustedes ya conocen, hay poderes, en otros países hay hay 3 poderes, en el nuestro hemos incluido en la Constitución un 4º poder, nuestros poderes los denominamos órganos, nosotros los bolivianos, y uno de ellos, el órgano ejecutivo o poder ejecutivo, si comparáramos con la institucionalidad que tienen países vecinos, sin ir más lejos, encontraríamos que el órgano ejecutivo realiza la función administrativa. Entonces, una primera nota que ustedes deben tener muy presente es que la contratación estatal, no es sino un reflejo en una de las variadísimas facetas que se tienen, que se observan cuando se ejerce la función administrativa. El órgano ejecutivo, el nivel de gobierno central, el nivel de gobierno departamental, el nivel de gobierno municipal, el nivel de gobierno regional, el nivel de gobierno de las autonomías indígenas, originario y campesinas, realizan función administrativa. La administración no es sino, en términos llanos, sencillos, no todos son abogados aquí, ¿no?, la cuestión pública, la cosa pública, la que nos interesa a todos en aras a la consecución de ciertos propósitos que alberga cada una de estas administraciones públicas. Entonces, miren cómo ya estoy adelantando parte de los contenidos de nuestro programa, porque si ustedes se fijan, voy a ir ahora al punto, miren ustedes que el contrato administrativo no es sino resultado del ejercicio de esa función administrativa, como que en el punto primero, inclusive, hay principios que rigen ese obrar administrativo y cuya formulación jurídica se encuentra recogida en instrumentos normativos también, como la Constitución, como la Ley del Procedimiento Administrativo, y como en su caso, ¿no?, tendrían ustedes que revisar más a detalle, fuera de la referencia que se haga a la Constitución, a la Ley del Procedimiento Administrativo, en la norma que por excelencia rige el obrar administrativo en materia de contratación estatal. ¿Cuál es el decreto? ¿Cuál es ese decreto? El Decreto Supremo 0181, doctor. Muy bien, las normas básicas. Entonces,
Miren cuán importantes son las contrataciones estatales, que las normas, ¿no?, han sido recogidas expresamente, ¿no?, en una norma de carácter reglamentario. ¿Cuáles son las normas básicas? Básicas porque a partir de ellas se despliega, e inclusive en cada uno de los órganos, de cada uno de estos niveles de gobierno. No hay una sola administración. He hablado, si ustedes se han fijado, de 5 administraciones. Una administración pública del nivel central de gobierno, presidente, ministros, en fin, entidades desconcentradas, entidades descentralizadas, un nivel de gobierno departamental a la que corresponde o al que corresponde, ¿no?, una administración pública con sus propias connotaciones y características, y que es el nivel de gobierno departamental, ¿no?, a cuya cabeza se encuentra el gobernador en cada uno de los departamentos en nuestro país. Un nivel de gobierno local o municipal. Entonces, es otra administración pública. Un nivel de gobierno regional, por ejemplo, en el Chaco tarijeño, ¿no? Entonces, ahí tienen su administración pública regional. Y un nivel de gobierno en cada una de las autonomías indígena, originario, campesinas. Esta es la configuración de un Estado complejo, de un Estado compuesto. ¿Cuál es la noticia más importante que trae la Constitución que hemos aprobado y que ha entrado en vigencia desde febrero de 2009? Entonces, miren ustedes, simplemente a guisa de comentario, cómo no podemos ya hablar de la administración pública en singular, sino que debiéramos referirnos a la administración pública, ¿no?, a las administraciones públicas, en realidad cada una con sus singularidades, con sus propias particularidades. Entonces, si esto vale la pena para ilustrar mejor el escenario institucional en el que nos desenvolvemos a tiempo de estudiar las contrataciones, bueno, pues ahí tienen ustedes a manera de entremés la noticia sobre la configuración estatal, que tiene su incidencia, por supuesto, en materia de contrataciones estatales, porque no es lo mismo, o por lo menos no tendría que tener un carácter idéntico, como se contrata en el gobierno departamental o en la administración pública municipal, porque cada uno de estos niveles de gobierno tiene, ¿no?, propósitos propios, específicos, y que incluso se van a revelar conforme vayamos perfeccionando el modelo de Estado autonómico, ¿no?, en las singularidades a las que yo hacía referencia. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver. Por supuesto que yo no me voy a detener en estas cuestiones que no son las que a nosotros, no es que no nos interesen, pero nos restarían el tiempo y el espacio para centrar nuestra atención, por ejemplo, en lo que vemos aquí, los principios generales del derecho en el derecho administrativo, y de entre estos, aquellos que informan la contratación estatal. La contratación estatal, en todos estos niveles de gobierno, se rige por principios que incluso están hasta por encima de nuestra Constitución, que son comunes a una comunidad jurídica, cual es la comunidad internacional, que sigue, digamos, la corriente del derecho escrito, como nosotros la seguimos. Nosotros somos tributarios de una visión, de una manera de entender el derecho que se remonta al derecho romano, al derecho románico-germánico, y que es el derecho escrito. Nuestro derecho es principalmente una norma que se encuentra reflejada en disposiciones a las que podemos nosotros acceder cuando tenemos alguna duda, y sobre las que hemos elaborado jurisprudencia, se han escrito libros que nos señalan cuál es el alcance de esas disposiciones escritas. Hay otros sistemas, por supuesto, diferentes al nuestro, ¿no? Hay un sistema
jurídico de derecho no escrito, como es el sistema del common law, o hay un sistema islámico donde las premisas de construcción de esa su institucionalidad estatal y del obrar administrativo corren por otros cauces que no son del caso estudiar en este momento. Luego veremos que en lo que a nosotros nos interesa, me iré otra vez al título, aquí está en esta parte, contratos y recursos administrativos. Tenemos que diferenciar, y desde ya en esta primera ocasión le voy a hacer especial énfasis. Unos son los contratos que se realizan en el ámbito estatal, y otros son los recursos administrativos. Nótese que no estoy hablando de contratos administrativos. Algunos de estos contratos, los que adquieran una mayor significación desde una perspectiva que se señalará oportunamente, recibirán la categorización de contratos administrativos. Los otros, ¿no?, debieran ser contratos de la administración. Lamentablemente, en el sistema jurídico en el que nosotros nos encontramos, hay un notable retraso en lo que es el diseño de la plataforma conceptual. En otros términos, en nuestro país nos encontramos como el resto de los países, incluso países vecinos, se encontraban hace unos 30, 40, 50 años atrás. Y con respecto, por ejemplo, a Francia, que es la cuna del derecho administrativo, ¿no?, llevamos un retraso de aproximadamente una centuria. Ese es el drama y en contornos de tragedia que tiene el derecho administrativo en nuestro país. Pero bueno, no vamos a hacer ocasión o pretexto de un drama y ponernos a llorar sobre estas trataremos de estar. Mira este de BTS. Las pibas, 2 puntos. Las canciones de BTS son tan profundas y románticas. BTS. Claudia Torres, por favor, ese es su micrófono. Yo creo que lo mínimo es siempre tener cuidado de no perturbarnos, ¿cierto? Si ella está mirando la televisión o está asistiendo a alguna otra actividad, entonces lo mínimo es cerrar su micrófono. Por favor, participante Claudia Torres, su micrófono. A todo esto ya son las 8:05 y creo que es hora conveniente para que tomemos lista. Antes de continuar con lo que habíamos señalado. Hoy día es 25. Bueno, Claudia Torres creo que simplemente ha puesto su avatar. Claudia Mónica Torres Álvarez. Entonces, no está presente. Estar presente significa estar atento a las consecuencias. Doctor, estoy presente. Lo que sucede es que tengo mala señal en la computadora. Va a disculpar, estoy tratando de buscar señal. Ya, cierre su micrófono, por favor. Ya. A ver, Ávila Cano Alexander. No está presente. Ávila Cano Alexander. Valdivieso Salinas, Seila Amanda. Presente, licenciado. Gracias. Alejandra Carvajal. Alejandra Carvajal. Rosemary Claros.
Rosemary Claros, Alejandra Cuevas, Lisette Jessica Cusi, Presente, doctor. dale. Yoselin Espada, Presente, doctor. ya, gracias. Miguel Huanca, Miguel. Presente, doctor. José Carlos Lima, Presente, doctor. gracias. Milenka Ordóñez, Presente. María Ortuño, Milenka Ojinaga, Presente, licenciado. Buenas noches. muy buenas noches. Grecia Adriana Patón, creo que estaba porque he visto. Buenas noches, licenciados. Presente. Ya, gracias. Sandra Maribel. Presente, licenciado. Gracias. Alberto Saavedra. Licenciado, buenas noches, presente. Gracias. Jason Ramiro. Presente, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches. David Iber Solano. Presente, doctor. Buenas noches. Gracias por su presencia. Vanessa Uría. Muy buenas noches, doctor. Presente. Un gusto. Daniela Claribel. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Raquel Velasco. Roxana Xiomara Veneros. Y Franklin Yujra. Bien, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Menos 1, 15. Unidad virtual 16. Bueno, las otras 3 personas creo que simplemente han puesto su avatar. Yo les ruego estén siempre atentos, en cualquier momento se puede tomar lista y tengo que presentar, porque esa es una exigencia de carácter administrativo, a nuestras autoridades. Bueno, entonces volviendo a lo nuestro, me gustaría, dice María Ortuño, a ver, no tiene retorno, pero está presente. Ya le he puesto, María. Un segundito. Voy a poner con otro color porque le he puesto como ausente. Ya. Listo. Entonces les decía que en la construcción de la plataforma conceptual, he vuelto a reponer el programa, ¿no? El asistir o el advertir, perdón, los principios generales del derecho y el derecho administrativo es ratificar nuestra condición de derecho escrito y que tenemos principios que informan nuestro obrar, independientemente inclusive de ser nosotros un país singular como es Bolivia, porque son principios comunes a todos aquellos países o estados que siguen el sistema de derecho escrito. Parte de este tema es lo que yo les voy a rogar que tengan presente ustedes para el día de mañana en su tarea simplemente de revisar ya con más calma, no necesitan estar
presionados para estar en clases online con el video correspondiente. Veremos luego la teoría de los hechos y actos de la administración pública, por lo que precisamente nuestro título tiene en el módulo, lleva dos categorías. De un lado, contratos, y de otro lado, recursos administrativos. Veamos muy rápidamente o hagamos muy rápidamente la referencia a la segunda de estas categorías, recursos administrativos. Un recurso administrativo no es sino una manera de manifestar disconformidad, de reclamar por una decisión que ha tomado alguna de esas administraciones públicas, en este caso en materia de contratos estatales. Entonces, ¿no? La idea es que en un recurso administrativo nosotros impugnamos una decisión que ha tomado la administración, alguna de las administraciones públicas, y en lo que a nosotros respecta en el ámbito de la contratación administrativa. Verbigracia, ejemplo, ¿no? Reclamamos por la adjudicación del contrato, ¿no? A quien, a nuestro juicio, no podría hacerse merecedor o acreedor a dicha adjudicación, porque no se ha valorado correctamente la propuesta nuestra, o porque hay alguna irregularidad que impide que se llegue a ese trance, no se han presentado los documentos requeridos, etcétera, todas las posibilidades que autorizan la presentación de una impugnación administrativa. O en su caso, lo han visto ustedes en el módulo pasado, en ocasión de la licitación, ¿no? A la licitación no han concurrido o no se ha llegado con todos aquellos presupuestos que exigen en materia de contratación estatal nuestras disposiciones. O no se ha aprobado como debió haber sido convenientemente el documento base de contratación. Entonces, llegaremos en su momento a revisar justamente, ¿no?, estos aspectos. El recurso administrativo se plantea entonces, miren qué importante, les ruego misericordiosamente su atención, se plantea contra una decisión unilateral, Entonces, una de las administraciones ha tomado una decisión, ha adoptado una decisión, ha dispuesto algo. Y si ese algo está dentro de las actuaciones que sean susceptibles de impugnación, entonces se presentará el correspondiente recurso administrativo. Pero no olvidemos que este es un reclamo, esta es una impugnación, es una manifestación de disconformidad contra una decisión unilateral. En cambio, y esto es lo importante, un contrato administrativo no es sino la expresión de un acuerdo de voluntades, la concurrencia tanto de alguna de estas administraciones como del contratista. Es decir, hay bilateralidad. De aquí en adelante, manéjense con esas dos categorías. En un contrato administrativo tenemos entonces bilateralidad. Hay dos voluntades. En cambio, en una decisión impugnable hay una sola voluntad, hay una decisión unilateral, que es un acto administrativo. Esa decisión unilateral y que alcance en sus efectos a quien, por ejemplo, participando en una gestión de contratación administrativa, ve frustradas sus expectativas porque no se valoró adecuadamente, a juicio no se valoró adecuadamente la oferta, o no se realizó una evaluación conveniente, ajustada a lo que las normas exigen sobre la oferta que se ha presentado, o finalmente se ha aprobado un documento base de contratación que es manifiestamente contrario
a las previsiones del decreto 181, como ustedes han señalado, es la norma por excelencia en materia de contrataciones estatales. Ese es un acto administrativo. Entonces, en resumidas cuentas, miren ustedes que tenemos de un lado un contrato, en muchos casos era un contrato administrativo, y de otro lado un acto administrativo. En el primer caso, lo que he puesto aquí en mis preciosas manos, dos voluntades, bilateralidad. En el otro, una sola de ellas, unilateralidad. Esta distinción, que para los abogados que seguramente están en esta sala virtual puede resultar demasiado simplificada, es necesaria a todas luces para que quienes no están formando o no habiendo sido formados en el área jurídica, por lo menos tengan esa noción inicial de distinción, de diferenciación entre dos categorías. Insisto, la del contrato administrativo, que no será en la mayoría de los casos, o un contrato de la administración en que hay bilateralidad. Bilateralidad quiere decir dos lados. Alguien que contrata, el contratante, una de las administraciones, y la otra, la que se denomina el contratista. Hay incluso una denominación muy discutible en esa parte. Llegaremos en su momento a hacer referencia sobre esa cuestión terminológica. Y de otro lado, en el acto administrativo, donde hay una sola voluntad actuante, la voluntad de esa administración pública, ¿no?, que está tomando una decisión que en la gestión de la contratación no tiene efectos que impactan en un ciudadano, un administrado, y que se encuentra por lo mismo legitimado, está autorizado por la norma para que pueda presentar la correspondiente impugnación. Y tal como lo denomina o la denomina esta impugnación nuestro ordenamiento jurídico, el recurso administrativo. Bien, entonces, eso es lo que vemos en este programa analítico en la primera parte. Miren ustedes cómo inclusive en la teoría de los hechos y actos de la administración, vamos, bueno, no se ve, aquí no se advierte de la sola lectura de este punto, por si acaso este programa tiene que estar en la plataforma, ¿no? Uno son los contratos, y los contratos administrativos los que más nos interesan, y los otros son los actos actos administrativos, los que son susceptibles de impugnación. No ingresaremos, por supuesto, a desarrollar con el detalle correspondiente la teoría del contrato administrativo, porque ya ustedes han visto en su módulo preliminar algunos aspectos que hacen al contrato administrativo desde las normas básicas, y que sugeriría que ustedes los vuelvan a revisar. Pero ello no significa que no vamos a hacer una aproximación conceptual en aquello que nos interesa. En la segunda parte ya veremos la contratación estatal, pero en nuestro propio sistema. La primera parte tiene un carácter general, esta que hemos señalado. La segunda parte ya tiene un carácter especial, porque la contratación estatal, tal como es y ocurre en el sistema jurídico nuestro, tal como ocurre, decimos nosotros muchas veces, en esa expresión, en ese giro, que no admite duda alguna sobre lo que estamos hablando, tal como está prevista en nuestro ordenamiento jurídico. En rigor, y estamos en la academia, debiéramos hablar más que de un ordenamiento jurídico, de un sistema jurídico, porque no es simplemente el ordenar una disposición al lado de otra. Lo que nosotros tenemos son disposiciones que se interrelacionan unas con otras. Esa interrelación, esa interactuación de unas disposiciones con otras, la Constitución con la ley, con los reglamentos, entre ellos el Decreto Supremo 0181, o entre las normas que se encuentran en igualdad de jerarquía, ¿no? Un código con respecto a otro código, o una ley con respecto a otra ley,
¿no? O inclusive en situaciones de jerarquía disímiles, una ley con respecto a una norma reglamentaria o con respecto a lo que está establecido en un contrato que se ha celebrado, que está en un nivel inferior todavía al de las normas reglamentarias, y entonces esa interactuación, esa interrelación, esa íntima conexión de una disposición con otra, sean del mismo nivel o de distintos niveles, como hemos señalado hace unos instantes, evidencian más que un ordenamiento jurídico, un verdadero sistema jurídico. La noción de sistema, seguramente muchos de los que están aquí presentes en esta sala virtual lo tendrán muy claro, ¿no? Vino precedida de una nota de innegable atención, llamó poderosamente la atención en su momento, me refiero a principios de los años 90, cuando se incorpora a nuestro sistema jurídico, a nuestro ordenamiento jurídico, vamos, en términos muy comunes, una norma que decía ser sistemática. ¿Cuál es esa norma en la que por primera vez se habla de un sistema o por lo menos se sistematizan sus categorías? ¿A qué norma creen que me refiero? Una norma que ustedes la tienen muy presente en su trabajo diario si es que están asesorando a alguna de las administraciones públicas. La ley. La ley 1178, doctor. Eso, muy bien. Aunque en justicia había una ley que con anterioridad ya hablaba del sistema de la administración pública, pero donde efectivamente encontramos una referencia inequívoca a esta categoría es precisamente en la ley SAFCO, como nos lo ha dicho nuestra compañera. Y de ese entonces al tiempo actual, por supuesto que nosotros hemos ahondado en la comprensión de un fenómeno, cual es el de la sistematización, en este caso de disposiciones jurídicas, y que en su aplicación en el obrar administrativo tienen un marcado carácter sistemático, innegable, inequívoco, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando en alguna de las reparticiones públicas, tendríamos nosotros que tener presente que cuando el sistema o el subsistema de crédito, el subsistema de las contrataciones, el subsistema de presupuesto, ¿no? Reciben como un insumo algo de lo que hacen los otros subsistemas y también procesando ese insumo, ¿no? Resulta en un producto que a su vez será insumo de esos otros subsistemas, estamos precisamente input, output, ¿no? En presencia de un sistema que está interactuando. Esa es una manera muy particular de entender cómo opera el sistema jurídico en lo que hace al obrar administrativo. ¿Cómo habrá sido, y ya con esto concluyo y redondeo el punto, cómo habrá sido de importante el aporte de esta visión que, miren ustedes, incluso con los cambios políticos que se suscitaron ya bien entrado la segunda mitad de la década pasada, esa norma sigue vigente, la ley SAFCO, ¿no? Yo conozco en mi tarea de consultor del Ministerio de Justicia, en este último tiempo, en un tiempo anterior, y bueno, tengo una larga trayectoria, soy miembro de la Comisión Codificadora Nacional, he visto varios proyectos para sustituir la ley SAFCO, pero ninguno de esos proyectos ha llegado a tener la suerte de poder intercambiar una disposición que corresponde, dicen algunos, a un tiempo y un modelo económico muy diferentes al actual o al que se pretende consolidar actualmente, pero que por la precisión de sus disposiciones no ha merecido quedarse entre nosotros y que parece que se va a quedar por un largo tiempo suplementario o adicional todavía. Entonces, esto es lo que tenemos ya que ver en el aspecto específico, la contratación estatal en nuestro país.
haremos referencia a los elementos del contrato administrativo en nuestro país y luego daremos pie, esto ya será para la segunda semana, al régimen impugnativo propio de la contratación estatal. Porque si bien hay una impugnación administrativa general que está prevista en la ley del procedimiento administrativo, en materia de contratación estatal hay una impugnación propia y específica. ¿Cómo se llama la vía impugnativa en materia de contrataciones estatales? Recurso Jerárquico. Administrativo. Eso, recurso administrativo de impugnación. En cambio, en la ley del procedimiento administrativo encontramos el recurso de revocatoria y lo que ha dicho su compañera hace un momento, el recurso jerárquico. Pero esos son recursos que, si bien tienen en común con el recurso administrativo de impugnación, que es el que nos interesa, varias notas, ¿no?, que se comparten, varias notas caracterizadoras. En el recurso administrativo de impugnación encontramos notas singulares, notas propias, notas específicas. Entonces, en el ámbito administrativo habrán, por supuesto, lo reitero, conforme a la ley del procedimiento administrativo, habrán el recurso de revocatoria y el recurso jerárquico. Pero en el ámbito de las contrataciones estatales está el recurso administrativo de impugnación. Y ese es precisamente el que nosotros vamos a revisar. No pretendo, desde luego, que ustedes puedan ingresar a profundidad sobre estos temas, porque para presentar convenientemente un recurso administrativo, mejor aún, inclusive para poder refutar los argumentos que se exponen en ocasión de abrirse la vía impugnativa emergente de alguna actuación propia de la contratación estatal, hay que tener innegablemente formación jurídica, ¿no? Aunque yo sé, hay profesionales muy solventes que vienen de otras áreas y que pueden con mucha ventaja poder ilustrar sobre la inconsistencia, digamos, de algunos de los puntos que reclama el recurrente. Pero el terminar de configurar cómo debe ser, ¿no?, la decisión de alguna de las administraciones públicas cuando se interpone un recurso de este tipo, esa es una tarea que debiera encargarse, aunque no exclusivamente, insisto, pero preferentemente a quien tiene formación jurídica. Porque miren, en materia recursiva, inclusive están de por medio garantías constitucionales muchas veces que pudieron haber sido vulneradas a veces de manera inadvertida, y eso solamente va a poder entender o va a asimilar en su verdadera dimensión, en su trascendencia, en rigor, quien tenga formación jurídica. Pero por supuesto que eso ya corresponde, ¿no?, a otro nivel de conceptualización. Entonces, ya en la tercera parte, es el régimen procesal administrativo. Vale una nota de aclaración, ya a tiempo de ir cerrando e ir ingresando a la última media hora que nosotros vamos a tener. Como siempre, para mí el tiempo es mi peor enemigo. No es que yo parezca un actor de televisión y que los minutos en televisión no me son muy valiosos. Yo ya por mi apariencia ya no puedo estar discutiendo, ¿no?, el estrellato con las figuras de la farándula. Pero los temas que tengo que desarrollar son desde luego temas que requieren gran atención y son de cuidado en su formulación, conceptual, teorética, en su formulación dogmática, en la precisión que en el nivel académico debiéramos nosotros tener. ¿A qué me refiero? Cuando, fíjense ustedes en lo que tienen frente a sus pantallas. Estimados participantes, yo les voy a rogar que para el día, no de mañana, porque mañana no tenemos clases, para el día miércoles hagan un esfuerzo heroico, ya sea en más de algún caso, en tener una pantalla más o menos grande
en la que puedan hacer seguimiento del material que tienen, que se les ha de presentar, o las presentaciones que yo voy a venir a desarrollar. ¿Por qué razón? Porque si ustedes se contentan simplemente con escuchar a través de su teléfono, no van a obtener mayor provecho. Hasta donde yo sé, nadie aprendió cuestiones jurídicas con solamente escuchar en el teléfono lo que alguien está hablando. Y en lo que toca al derecho, eso es imposible. O sea, dice la norma que había dicho en algún lugar no sé qué. O sea, eso no sirve. Tienen ustedes que tener la norma en una pantalla donde puedan ver, y conmigo de la mano en muchos de los casos, hacer, ¿no?, la valoración, incluso semántica, en otros casos hasta gramatical, para tener un cabal entendimiento de cuál ha sido la voluntad de ese poder normativo que se ha expresado en una ley, en este caso en las normas básicas, para decir lo que ha dicho. Y eso no lo van a hacer a través de su teléfono celular. Entonces, bueno, además que les ha de salir una letra pequeñísima, y salvo que tengan la vista de águila y puedan ingresar a mirar casi microscópicamente lo que dicen las disposiciones, bueno, pues salvo que sea así, yo no creo que sea una buena idea la de mantenernos con el empleo del celular. Yo no puedo ir a preguntarles o ir a constatar si ustedes están con un celular o están con su ordenador personal. Eso ya depende de cada uno de ustedes. ¿Por qué digo todo esto? Porque fíjense ustedes que el título dice el régimen procesal administrativo. Es decir, la impugnación supone un procedimiento y un proceso administrativo. Y la idea de un procedimiento, que es parte de un proceso administrativo, implica una idea radicalmente distinta de la que quienes, no teniendo formación jurídica, no creen que es válido decir un proceso de contratación. En otras palabras, lo veré desde una otra perspectiva. Han escuchado seguramente con bastante frecuencia decir el proceso de contratación. En términos muy generales, por supuesto que todo el mundo entiende a qué nos estamos refiriendo cuando decimos en el proceso de contratación, ¿no?, la aprobación del documento base tuvo estas características y en el proceso de contratación se establecieron o se conocieron estas ofertas, Pero en rigor jurídico, ese no es un proceso. Un proceso, jurídicamente hablando, un proceso no es sino controversia. Hay un debate, hay una discusión entre lo que dice alguien, en este caso el poder público, una de las administraciones, no se olviden, una decisión unilateral, y algo que, y la percepción agraviante, que menoscaba sus derechos, sus expectativas que tiene el administrado. Entonces, confronta, ingresa en una controversia con respecto a ese ente que ha emitido esa decisión unilateral. Entonces, hay una controversia, hay un conflicto en el alcance de los derechos involucrados. Claro, si yo siento que debió adjudicárseme a mí el contrato, como contratista que he presentado una oferta que debió merecer mejor suerte, entonces lo que yo estoy diciendo es que mi derecho a ser el proveedor, el contratista del Estado, está siendo desconocido con esta decisión que es irrita. Es una decisión unilateral, por supuesto, pero la voy a discutir a través de la vía impugnativa. Entonces hay una controversia. Todo proceso supone una controversia. En los juzgados,
donde nos divorciamos, demandamos a alguien que no cumplió con su parte en el contrato, el inquilino no paga, o el propietario del inmueble donde tenemos nuestra vivienda nos hace la vida a cuadros y entonces ha vulnerado nuestros derechos. El proceso es justamente controversia, conflicto de derechos entre una parte y otra parte. Y quien decide sobre esa controversia, sobre ese conflicto, es un juez, ¿no es cierto? Entonces, una parte, una contraparte y hay un juez. En el ámbito administrativo no hay una parte y una contraparte. Es una parte frente a la administración pública que ha dictado ese acto administrativo. Y entonces esa controversia ahora va en una sola vía, de ese administrado hacia esa manifestación del poder público, hacia ese órgano administrativo, hacia esa instancia que nos está poniendo en evidencia que estamos ante el poder público. Entonces, en lo que a nosotros nos interesa, allí hay un proceso también. Hay procedimientos propios, un procedimiento probatorio, hay un procedimiento propio de la técnica recursiva, ¿no? Pero hay, en definitiva, varios procedimientos, inclusive enmarcados en un proceso. En cambio, en la idea de proceso de contratación no hay controversia, no hay conflictos. ¿Qué es lo que hay? Hay una secuencia lógica de actuaciones, una secuencia de actuaciones ordenada para alcanzar un propósito, un fin predeterminado, preestablecido en la norma. En este caso, que el Estado pueda contratar en las mejores condiciones y, por supuesto, con arreglo y en respeto a los derechos que le asisten a quien aspira a verse favorecido con la contratación que se le adjudique. Entonces, no hay controversia, hay una secuencia de actuaciones. Pero lamentablemente, y digo lamentablemente porque esto genera confusión, ¿no? El proceso, ¿no?, que es distinto, se lo ha asimilado y se dice el proceso de contratación, ¿no? Ese es un error manifiesto. Y esto lleva muchas veces a suponer que cuando estamos en un proceso administrativo es simplemente una secuencia lógica de pasos, y no es así. Hay necesariamente un debate, una discusión, hay colisión de perspectivas, de percepciones diferentes sobre el juego de derechos que están en curso, que se están exponiendo en un ámbito institucional dado. Entonces, el proceso en un sentido jurídico implica siempre debate, discusión. Y en sede administrativa, ya estoy cerrando los términos, no será sino el discutir, el debatir sobre los argumentos que expone el recurrente cuando reclama de esa decisión administrativa, de ese acto administrativo. Entonces, el régimen jurídico que está allí involucrado es el régimen procesal administrativo, y en materia de contrataciones es el régimen procesal administrativo de las contrataciones estatales. Entonces, miren ustedes, ahora fíjense en su programa, el acto administrativo, parte 1, el acto administrativo, parte 2. Yo tengo como misión ya la próxima semana hacerles conocer estos aspectos. Tengo que hacer referencia al procedimiento administrativo general y a los recursos administrativos en el sistema jurídico boliviano, deteniéndome en el recurso administrativo de impugnación, que es el recurso administrativo que nosotros tenemos previsto en el decreto que aprueba las normas básicas. Ojalá pudiéramos nosotros fijarnos en un caso específico y hacer alguna valoración sobre estos aspectos. Yo me animo a hacerlo cuando veo un número, digamos, mayor de abogados en cada uno de los cursos, pero este es un curso abierto, no es un curso solo para abogados,
y por lo tanto no puedo yo exigirle a un economista, a un auditor, a un administrador, a un ingeniero comercial, ¿no?, que se maneje con solvencia en el ámbito jurídico, como sí podría exigirles a los abogados que están aquí presentes. A propósito, ¿quiénes son abogados entre nosotros? A ver, ¿quiénes son abogados para saber con quiénes estoy en este curso? ¿Hay abogados entre nosotros? ¿Quiénes Sí. son? Sí, Daniela Vázquez. ¿Perdón? Daniela Vázquez. A ver, la anotaré. Vázquez. Daniela Claribel, ya, muy bien. Ese es abogado. Otro abogado, por favor. Licenciado Milenko Osinaga. Osinaga. Milenka. Otro abogado. Liz Sí, doctor. Espadas. Doctor. Espada. Ya. ¿Quién más me dijo? Había alguien más, un varón, creo. Un caballero. Segales Castillo, doctor. Segales, Jason, también abogado. Ah, ya. 1, 2, 3, 4 abogados. ¿Alguien más? David Iber Solano. Lima. David Lima, no David Iber Solano Silva. Ah, ya. Solano, entonces. Abogado, Iber. 2, 4, 5. ¿Alguien más? Sheila Valdivieso, doctor. Sheila. Vaya, en esta ocasión tengo bastantes colegas. Estoy asustándome un poco sobre el número de abogados. ¿Quién más? Doctor Alejandra Cuevas Mendoza, por favor. Ya. ¿Hay algún abogado más? 3, son 7 abogados. Bueno, generalmente en todos estos cursos también concurren profesionales de otras áreas, ¿no? Entonces, muchas veces están en un buen número auditores o contadores públicos generales, ¿no? Yo no tengo nada contra profesionales de otras áreas, incluso yo estoy casado con una señora que es del área de la contabilidad y la auditoría, etcétera. Sorprendentemente llevamos ya muchos años de estar casados. Supongo que debe ser porque yo en las noches me dedico a dar clases y ella prefiere ver otras cosas, y entonces no tenemos mucho de qué discutir. ¿Quiénes son auditores? Miguel Huanca, doctor. ¿Quién más? Doctor, José Carlos Lima. Lima. ¿Quién más? ¿No hay más auditores? Apenas 2. Un curso atípico este, ¿eh? Porque a veces los auditores son una mayoría aplastante. Administradores. Claudia Torres, licenciado. Más administradores. Buenas noches, Alejandra Carvajal. Sandra Maribel Quispemarca, licenciado. Ya. El licenciado, ¿me ha escuchado? Perdón, mil disculpas. Le decía Alejandra Carvajal, soy ingeniero comercial. Oh, ya. Sí.
administradores o ingenieros comerciales, porque Sí. yo sé que hay alguna diferencia y tal, pero tienen más en común que distancias, entonces está muy bien. Exactamente. Ya, Claro. gracias, Lice. Ya, Doctor, ¿quién buenas noches. Grecia Patón, yo también soy ingeniera comercial. Ya, Doctor ¿quién más? Armando Saavedra, soy ingeniero comercial también. Saavedra, ¿no? Ya, Sí, doctor. Doctor Esmeralda Uría, ingeniero comercial también. ya. Economistas, Alexander Ávila, doctor, buenas noches. ya. ¿Quién más? Le estoy poniendo presente a Alexander porque ha entrado usted tarde y estaba con falta. Ya, otro economista, por favor. No, doctor, no entré, doctor, tarde, sino que estaba de viaje en camino y la señal se salía, entraba, es lo que pasa. No, ya está, ya le he consignado su asistencia, ya, quédese tranquilo. ¿No hay más economistas? Otras profesiones, por favor. ¿No hay? A veces ingresan comunicadores, informáticos. Doctor, buenas noches. Licenciada en Comercio Internacional. ¿Cuál es su nombre? María Asunta Ortuño. Ya. ¿Alguien más? Para tener una idea, no es que estoy haciendo un listado negro, ¿no? Sino es para tener una idea de cuál es la composición, en este caso, digamos, profesional, de los que están aquí presentes. Bueno, entonces ya más o menos sé a qué debo atenerme. Y bueno, pues si bien el mayor número son profesionales de áreas no jurídicas, trataré de adecuarme a las expectativas que ustedes puedan formularse y no insistir demasiado en la precisión de las categorías propias del ámbito jurídico, como por ejemplo yo lo suelo hacer en otros cursos o en otros diplomados en los que hay una mayor presencia de abogados. Entonces, ese es nuestro programa. Pasaré ahora a ver simplemente la biblioteca virtual. Quiero decirles que hay una biblioteca virtual en Derecho Administrativo que suelo yo hacer provisión. Lamentablemente no puedo mandarles eso por correo electrónico, porque el correo electrónico tiene máximo 25, 30 megas, o por WhatsApp, ya ni que se diga, ¿no? Aunque WhatsApp creo que ahora admite hasta mensajes con carga de adjuntos de incluso hasta 50 megas, algo así. Pero lo que pasa es que esta biblioteca tiene más de 670, 680 megas, entonces es bastante grande y yo les voy a hacer provisión de un link que lo voy a consignar en la plataforma porque la directora ha instruido que todo el material o las referencias al material tienen que estar en la plataforma, ¿no? Yo le he pedido a la coordinadora, la licenciada Karen Gutiérrez, que me incluya en el grupo de WhatsApp. ¿Están ustedes en un grupo de WhatsApp? Sí, doctor. Sí, tenemos un grupo de WhatsApp. ¿Es un grupo de WhatsApp que ha creado la fundación o es uno que han creado ustedes? El que ha creado la fundación.
Y seguramente ustedes tienen el suyo particular, ¿no es cierto? ¿O no tienen? No. No, doctor, no tenemos. ¿Y por qué no tienen? Porque hay cosas que uno también quiere, pues, entre sus iguales compartir y sin que se esté enterando el docente. Bueno, pues el punto está en que si hay alguien que está como administrador, ¿alguno de ustedes está como administrador en ese grupo de WhatsApp? Ninguno. Bueno, entonces yo le voy a insistir a Karen Gutiérrez que me incluya, porque yo necesito comunicación. En razón a mis actividades, no es que yo sea un tipo importante, pero tengo varios intereses que tengo que atender. Entonces es posible que en alguna ocasión quizás me tenga que retirar un par de minutos antes o un poco más, y entonces quisiera tener la posibilidad de hacerles conocer de manera anticipada lo que ha de ocurrir. O si finalmente me voy a retrasar porque estoy en otro Zoom, como que ahora todo es teletrabajo y todo se hace virtualmente. El tema de las oficinas o la característica del trabajo de oficina en grandes consorcios, edificios rumbosos y tal, parece que va a quedar definitivamente en el pasado. Y les cuento que en los cursos de Derecho Administrativo, yo soy docente en varias universidades, en cursos de posgrado. El único pregrado que yo tengo lo tengo en la universidad privada, en la UPB, pero y en el resto, en varias universidades, incluso del país y hasta fuera del país, yo soy docente de posgrado. Y lo que yo siempre he venido insistiendo hace algunos años atrás es en la necesidad de reformular nuestra concepción de lo que es la gestión administrativa, que debiera encaminarse, ¿no?, al ámbito más bien virtual, lo que yo le llamo la electronificación de los procedimientos administrativos. Bueno, tuvo que llegar la pandemia para que aceleremos, ¿no?, este proceso. Y ya algunos países ingresaron decididamente en esa órbita. En Singapur, por ejemplo, no hay oficinas. No hay ministerios donde uno diga, ¿dónde está el Ministerio de Salud? ¿O dónde está el Ministerio de Educación? Es decir, todo está en un escenario virtual. Bueno, y es que Singapur no tiene mucho espacio para poder hacer construcciones, pero ellos han electronificado, han sido de los primeros. En la Unión Europea, hasta el año 2023, todos los procedimientos administrativos tienen que ya estar virtualizados. Y esto antes de la pandemia. AGETIC en nuestro país ya el año pasado, el anteaño pasado, tenía el proyecto ambicioso de electronificar los procedimientos, al igual que en la Unión Europea hasta el año 2023-2024. Hay algunas reparticiones que sí lo han hecho, por ejemplo, el servicio de impuestos, en gran parte de sus procedimientos ya son procedimientos electrónicos, inclusive el llenado de formularios que antes era... Bueno, todavía se pueden seguir haciendo a mano, pero el llenado de formularios hoy por hoy es excelente, eminentemente virtual. Y así de la misma manera. Entonces, el trabajo que ahora vamos a tener y el trabajo de aula es un trabajo también que tiene ya esas características, la virtualidad del trabajo. Bueno, entonces, esto porque les tengo que hacer llegar el link para que ustedes puedan descargar de Mega la biblioteca. Les voy a dar el enlace para que ustedes estén en la comodidad de sus domicilios, de su oficina, si es que todavía siguen asistiendo a alguna, que es muy posible que así ocurra, y puedan ustedes hacer la descarga correspondiente. La biblioteca a la que yo hago referencia, voy a abrir ahora la biblioteca, es la siguiente. Envío un saludo a Karen Gutiérrez, que está actualmente, que ha ingresado es nuestra coordinadora, es parte del cuerpo de nuestras autoridades, y bueno, pues ya faltando 5 minutos para el cierre de la hora, es que ella se ha hecho presente, cumpliendo la promesa que me hizo de estar por lo menos algunos minutos con nosotros.
¿Cómo está, doctor? Buenas noches y muy buenas noches a todos los estudiantes. Y sí, le comento que hace un rato estaba conversando con el alumno Jason, estábamos viendo el tema de la señal para que todo esté bien. Y también no estaba como administradora en el grupo, pero ya pedí que me coloquen como administradora del grupo de WhatsApp para poderlo agregar. En unos instantes ya lo agrego. Muchas gracias, licenciada. Como siempre, un verdadero placer el estar con usted. Yo tengo ya varios años en la fundación y bueno, nuestra coordinadora, la licenciada Karen Gutiérrez, es un ícono, es una figura emblemática de la fundación y por supuesto que cuando ella aparece, yo no siento sino verdaderos plácemes porque sé que las cosas van a ir bien y van a tener un final feliz de la mano de nuestra coordinadora. Muchas gracias, licenciada, por su presencia. Gracias, doctor, y agradecerle por haber aceptado una vez más la invitación para dar clases con Fundación IDEA. Justamente estaba hablando con un alumno que es Jason, que lo había conocido y también estaba muy contento de que usted sea parte de este grupo de contrataciones. Permiso, licenciado, gracias. Cómo no, muchas gracias, licenciada, y que tenga suerte en todas sus tareas. Yo voy a terminar de explicarles lo de la biblioteca virtual, cuál ha de ser la evaluación, el trabajo que se espera para mañana. Hasta luego, licenciado. Bueno, ya en los 3 últimos minutos, entonces haré propicia la oportunidad. Gracias, Jason. ¿Dónde nos hemos conocido, Jason? Así es, doctor, sí, gracias. No, en la UMSA como docente y en la maestría de la Andina. Ah, mire, qué interesante. En defensa legal del Estado, en esa maestría. En defensa legal del Estado, claro, en auditoría jurídica, que es mi típica materia en esa maestría, ¿no? Qué bien, muchas gracias. Así es, doctor. Bueno, entonces voy a abrir ahora la biblioteca de Derecho Administrativo. Esta no es, esta es. Justamente es la que yo hacía provisión en la Universidad Andina. Voy a compartir con ustedes. Ahí tienen. Esta es la biblioteca que suelo yo entregar, es la biblioteca de Derecho Administrativo de la Universidad Andina, donde he estado un tiempo en la dirección académica, justamente cuando Jason estaba haciendo su maestría. Entonces tenemos aquí varios temas que son conexos al derecho administrativo, si es que no son propios del derecho administrativo. Por ejemplo, la constitucionalización del derecho administrativo, el contencioso administrativo. Miren ustedes que en su programa hay apenas un punto que hace referencia al contencioso administrativo. Mucha gente cree que con la resolución del recurso administrativo de impugnación terminaron las cosas. Pero ahora ya sabemos muchísimos más que las cosas no terminan ahí, sino que hay todavía la posibilidad de ir, ¿no?, a discutir, a ese debate, y es un proceso, tal como se les ha anticipado, ¿no?, esta vez en sede judicial, en el recurso contencioso administrativo, o en materia propiamente contractual en el ámbito administrativo, el contencioso, así contencioso, no contencioso administrativo, sino simplemente contencioso. Pero esto es en sede judicial. Tengo que hacer necesariamente alguna referencia sobre estos aspectos. Entonces, aquí en su biblioteca, que está a solo un clic cuando les haga llegar el enlace, van a tener acceso a varios libros. Miren, he abierto, por ejemplo, Derecho Administrativo y tienen ustedes ahí varios papers y también libros. Y bueno, Derecho Procesal Administrativo, la constitucionalización del derecho administrativo, miren ustedes cuántos textos, y así sucesivamente. Incluso hay disposiciones normativas, disposiciones jurídicas, ¿no? Entonces, tienen ahí una colección de disposiciones a las que yo suelo agregar alguna que por su importancia o trascendencia es convenientemente conocer. Bien,
Esto en lo que toca a la biblioteca que van a contar ustedes. Miren ustedes que el día de hoy simplemente hemos hecho una aproximación y en estos 2 últimos minutos que tengo, porque yo he ingresado tarde, no porque me haya atrasado, sino me hicieron provisión del link recién pasadas las 7:30, nuestra nota va a tener, en el momento evaluativo se va a tener que considerar lo siguiente: un 70%, miren ustedes cuánta importancia se le está dando a los apuntes bajo la forma de mapa conceptual, o finalmente a los apuntes que ustedes hagan llegar. Háganme llegar esos apuntes de manera ordenada. ¿Cuándo? Después del último día de clases. Entonces no se preocupen que mañana tengan que hacer presentar apuntes sobre lo que hoy día se ha avanzado, que en realidad hoy día simplemente hemos visto parte de manera muy general la asignatura. Entonces tienen que presentar ustedes sus mapas conceptuales, clase por clase, jornada por jornada. Entonces van a ver ustedes para mañana martes el primero de los videos. Anótense por favor, ¿no? La pirámide normativa, ¿no? El análisis de la pirámide normativa. Me interesa eso especialmente. Ingresen a su plataforma y vean alguna de las exposiciones sobre la pirámide normativa. Hay una que no dura más allá de unos 20 minutos, suficiente con eso. Mañana vamos a volver a cometer el tema ya conmigo en vivo online el miércoles, digo, y de esa manera tener la idea de dónde están, porque ese es el propósito, los principios generales del derecho en el derecho administrativo. Ese tema, esa presentación tiene como propósito justamente el ponerlos a ustedes en el contexto del sistema jurídico y de un sistema jurídico mucho más ampliado que el solo, entre comillas, ordenamiento jurídico boliviano, para que sepamos dónde están los principios del derecho en el derecho administrativo y que son los principios que rigen el obrar administrativo, que rigen a muchos de ustedes cuando están asesorando, prestando funciones en alguna de las administraciones públicas y que en rigor es precisamente lo que ha de marcar la pauta de cuáles han de ser nuestras actuaciones cuando la norma expresamente no señala qué hacer. El día de mañana vean ustedes eso y el día miércoles vamos a reiterar la idea que el sistema jurídico no se agota en la sola lectura. Muchas veces creen eso, algunos suponen de manera muy superficial que el derecho está en la lectura gramatical, textual, ¿no? Asimilan el derecho a una partida de cacho un sábado en la tarde. Cuando se reúnen los jugadores para jugar cacho en un sábado en la tarde, ¿qué es lo primero que dicen? Ponen el mantel verde, sus dados, su cubilete, etcétera. ¿Y qué es lo primero que dice el que tiene el papel y el lápiz o el bolígrafo? ¿Cuál es su frase? ¿Qué dice Seila? Se anota lo que se ve. Lo que se ve se anota. Lo que se ve se anota, dicen. Y algunos creen que el derecho es eso. Creen que lo que se lee, ese es el derecho. Y se equivocan redondamente. El derecho es muchísimo más que lo que está escrito en un código, una ley, en el decreto 181, etcétera. No, el derecho es mucho más, ¿no? Entonces, creer que el derecho es solamente lo que se pueda leer es reducir el derecho, lo haría cualquier ordenador, ¿no? No necesitamos mucha ciencia para ello, aunque algo de ciencia sí se precisa, porque la interpretación gramatical exige un esfuerzo conceptual que en su momento tuvo una gran trascendencia en el siglo XIX. Entonces, esos principios nosotros necesitamos interpretarlos. El día miércoles vamos a ver esos principios, los que están en la Constitución, los que están en la Ley del Procedimiento Administrativo, y por supuesto haremos referencia a los principios que tenemos en las normas básicas. Sí, ya sé que ustedes en el primer módulo han tenido una aproximación, pero no sé si han tenido una aproximación eminentemente jurídica.
Eso es lo que yo tengo que hacerles conocer, o por lo menos tengo que relevar los alcances, los contornos jurídicos de esa interpretación para que así pueda hacerles de mayor provecho. Bien, ¿alguna pregunta sobre este particular? Porque ya son los últimos 5 minutos, se me han agotado, yo entré 8 menos 25 y bueno, hasta las 9:05 que actualmente desde ahora, creo haber cumplido mis 2 horas de trabajo, hora y media en realidad. ¿Alguna pregunta, señores? Doctor, una pregunta. ¿Hoy día lo va a compartir el link de los libros? Sí. Me voy a animar a mandar ese link para que ustedes puedan hacer, como me ha dicho la coordinadora, que voy a entrar a al WhatsApp, al chat de ustedes, entonces voy a hacer propicia la... Ya está en el grupo, doctor. Ay, caramba, yo esperaba que no me escuche lo que les estoy diciendo a ellos. Ya, gracias, Karen. Entonces, les voy a dar el link. Es optativo, no significa que tienen que bajarse la biblioteca y así darme gusto, no tienen que dar gusto en nada. Entonces, eso es para aquel que quiera tener ese material. Supongo que especialmente los abogados querrán contar con ese material, que es bueno y que es altamente aconsejable para quienes están en el área jurídica, pero no menos despreciable para quienes provienen de otras esferas de las ciencias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, disculpe una consulta. El trabajo que nos está dando para mañana, ¿dónde le debemos enviar? No, mañana no me van a entregar ningún trabajo, ni mañana ni pasado. El próximo fin de semana, el viernes, yo les voy a decir, van a hacer esto, ¿no? Van a tener un trabajo, lo que yo calculo es que van a tener que hacer un relevamiento, un inventario de los principios que tienen en la Constitución, en la Ley del Procedimiento Administrativo y en las normas básicas. Yo les estoy anticipando, ¿no? Pero ha de ser un trabajo sencillo que ha de valer simplemente apenas unos 20 puntos para terminar de completar el momento evaluativo. El grueso está en los apuntes que ustedes van a presentar al final, es decir, al concluir el módulo hacia finales de la siguiente semana. Así que para mañana no, nada. Para mañana simplemente vayan ustedes a ver la pirámide normativa y busquen, ingresen a su plataforma, cliquen, vean, hay allí ya videos que han sido grabados y uno de ellos versa precisamente sobre la pirámide normativa. Perfecto, muchas gracias. Bien, si no hay alguna otra consulta, les deseo una feliz jornada, esta vez ya de descanso, y estando con la intención de reencontrarnos el día miércoles a horas 19:30. Muchas gracias por su atención. Muy buenas noches. Que tenga buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, gracias, doctor. Hasta luego. Hasta el miércoles, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor.